Buenas, los saludo, ¿cómo andan? Hoy vamos a tratar de ver el trabajo número 4 de formación ética, principalmente lo que nos queda atravesar la última parte, que es el contractualismo. Si bien el contractualismo lo analizamos desde tres grandes pensadores, y visualmente mientras esto en base a esos tres grandes filósofos que fueron Hobbes, Locke y Rousseau, el que vamos a trabajar hoy. También debemos marcar ante todo de que al principio del tema, cuando hablamos del contractualismo en general y los postulados del contractualismo, marcamos una pequeña diferencia entre lo que era el contractualismo inglés con sus características y con, por ejemplo, por marcar algunas, la presencia fuerte de la monarquía y siempre la figura del rey estando en la construcción o en la comprensión, en el surgimiento y asimismo también en el ejercicio del poder y del Estado sobre la figura del monarca. En cambio, el contractualismo francés, marcando una oposición al contractualismo inglés, no habla tanto de la monarquía, es más, podríamos decir que el contractualismo francés está en contra de la monarquía y básicamente casi todos los postulados o casi todas las propuestas que se realizan para formar el Estado y definir una forma de gobierno es siempre en la eliminación de la monarquía. Si tomamos en el caso de Rousseau, que lo vamos a trabajar más adelante, la propuesta que hace Rousseau como la mejor forma de gobierno que pueden tener los seres humanos es la democracia, es decir, terminar con las monarquías y establecer un gobierno sobre la base de la soberanía de los ciudadanos. Pero ese contractualismo inglés que analizamos desde Hobbes y desde Locke, vamos a empezar a analizar ahora el contractualismo francés, principalmente desde Rousseau, que es el gran pensador y al mismo tiempo el gran referente de ese contractualismo francés. Como vieron, Rousseau va a vivir a partir en el siglo XVIII, es decir, básicamente entre 1712 y 1778. Si bien no era francés, sino que era suizo, era de habla francófona, es decir, que era de habla francés, y Suiza en ese momento pertenecía a lo que era el reino de Francia. Es más, fíjense, muere en 1778, antes de lo que fue la Revolución Francesa, que se produce 11 años después, es decir, en 1789. Y todos los participantes, los revolucionarios, lo toman a Rousseau como el gran pensador o en todo caso el gran ideólogo de esa Revolución Francesa. Pero bueno, para poder marcar algunos puntos, tanto de la vida de Rousseau como así también sobre las propuestas y los aportes, como así también las ideas que maneja Rousseau, vamos a empezar de a poquito, acá en adelante, ir explicando cada uno de los puntos del pensamiento russelliano y también de las consignas y las actividades que tienen para realizar este trabajo número 4. Bueno, básicamente lo que podemos marcar, ante todo, como yo les dije, es filósofo, pero no solamente es filósofo, o fue filósofo, mejor dicho, Rousseau, sino que también fue escritor, fue botánico, coreógrafo, musicólogo, novelista, pedagogo, naturalista, enciclopedista y también politólogo. Como le dije, era suizo, pero estaba dentro de lo que se llamaba la francofonía o dentro del territorio del Reino de Francia. Fue el representante de la Ilustración francesa, el más importante entre todos. Otros que podemos marcar también puede ser Voltaire, puede ser Montesquieu. Fue considerado un escritor prerromántico, es decir, que fue anterior al desarrollo del romanticismo. Sus dos frases más conocidas o más célebres fue que el hombre nace libre pero está encadenado, y la otra que está presente en el Emilio, que el hombre es bueno por naturaleza, es decir, desde su nacimiento el hombre es bueno, pero es la sociedad la que lo corrompe, es decir, que el hombre nace bueno pero se termina volviendo malo debido a la presencia o a la sociedad. Sus obras más importantes, recién mencionamos una, que es el Emilio, que habla sobre la educación. Básicamente el nombre concreto es Emilio o de la educación, que la va a escribir en 1712, pero también tiene el discurso sobre el origen de la desigualdad de los hombres en 1756, una novela llamada Julia o la nueva Eloísa en 1761, recuerden que les dije que también era escritor, y básicamente la obra que nos vamos a centrar nosotros y que nos interesa básicamente estudiar y conocer es el Contrato Social, que lo va a escribir en 1762. Básicamente, para poder hacerlo más fácil y entender
el pensamiento o los postulados y las ideas principales que va a desarrollar Rousseau, es necesario centrarnos en 3 puntos, o cómo los vamos a situar en esta explicación en 3 puntos. Primero, lo que es el Estado natural, luego que es el contrato social, el Estado y los 2 conceptos que va a desarrollar o que va a aportar básicamente Rousseau, que van a ser voluntad general, que es la voluntad general, o la soberanía popular. Vamos a empezar con el primero, que es el estado natural. ¿Qué es lo que dice dentro del estado natural? Para recordarles, y para que no se confundan, cuando hablamos de estado natural estamos hablando de aquella sociedad preestatal, es decir, cómo era aquella sociedad antes de que aparezca el Estado. Por eso dice natural. Obviamente el Estado es una construcción de los hombres y por lo tanto el Estado no es algo natural, sino que es algo artificial, es creado por la humanidad. Antes de la presencia del Estado, o en todo caso, antes de la aparición del Estado, la sociedad en la cual van a vivir los hombres se va a llamar estado natural. Para Rousseau, y marcando una contradicción muy grande con Hobbes, Rousseau sostiene que el hombre en su estado natural es inocente, solitario, libre e independiente. La única noción que le preocupa es la noción de presente, es decir, vive el presente sin ninguna preocupación o sin ninguna mención del futuro. Es muy egocéntrico, pero ese egocentrismo se encuentra, podríamos decir, limitado o al mismo tiempo controlado o compensado por una cierta presencia de una compasión natural, que podríamos decir una especie de empatía, que le permite rápidamente desarrollar piedad o principios de pena frente a la situación que pueden sufrir los otros. También establece que los deseos que tienen los hombres coinciden con sus necesidades naturales. Es decir, posee muchos deseos el ser humano, pero como está vinculado a sus necesidades naturales, como puede ser comer, dormir, alimentarse, se satisfacen de manera muy fácil. No necesita grandes búsquedas para satisfacer sus deseos o necesidades, sino que como son básicamente necesidades, podemos ser animales o necesidades básicas, las puede satisfacer rápidamente y fácilmente. Dice Rousseau que el hombre sale del estado natural, de ese estado natural de libertad, de armonía con la naturaleza, al mismo tiempo de armonía con sí mismo, cuando surgen necesidades de supervivencia que transgreden o traspasan estas necesidades básicas. Es decir, cuando estas necesidades de supervivencia, cuando su supervivencia empieza a estar en riesgo o empieza a estar en peligro, se impone una nueva necesidad, que es la de crear algún organismo o alguna estructura artificial que le garantice al hombre no solo su supervivencia, sino también la supervivencia de los demás. Es decir, que el hombre no es sociable por naturaleza, sino que no nació para estar asociado con los demás, sino que se va a asociar y va a crear a la sociedad para poder satisfacer su propia supervivencia. Es decir, ¿puede vivir solo? Sí. ¿Puede vivir en necesidad de otros seres humanos? No. Lo que establece Rousseau es una ruptura básicamente con la estructura clásica de entender a la humanidad. Si hubiéramos analizado lo que dice Aristóteles, Aristóteles dice que el hombre es un ser natural, que es un ser social por naturaleza, es un animal político que necesita de los demás para satisfacer. Rousseau dice lo contrario, el hombre no necesita de otros hombres, puede vivir bien de forma solitaria, libre e independiente. Básicamente, cuando habla de la reproducción, dice que el apareamiento para generar la supervivencia de la especie se hace de manera esporádica y sin ningún tipo de obligación. Es decir, lo ve al hombre como un animal, como una especie de animal salvaje, básicamente. Por eso no nació para estar asociado a otro, o no nació con una cualidad sociable. Obviamente que solamente se va a asociar con los demás hombres debido básicamente a esta necesidad de supervivencia. Es decir, cuando sus necesidades básicas están satisfechas, pero surgen miedos, problemas, conflictos, necesita crear algo artificial que lo vincula a los otros hombres para poder satisfacer su supervivencia.
dice que los hombres se van a unir de manera voluntaria. Por eso hablamos de contractualismo o del contractualismo como una teoría política pacifista. Es decir, para el contractualismo el Estado no surge por la guerra, sino que surge de la unión voluntaria o de la asociación voluntaria de los seres humanos. En otras palabras, los seres humanos de manera voluntaria y libre se asocian mediante un consenso para crear el Estado. Es decir, es voluntariamente que se une a los otros fundamentalmente por el vínculo de desarrollar una moralidad necesaria para satisfacer sus necesidades que la naturaleza le ha impuesto. En otras palabras, la moral y la razón se hacen evidentes en el desarrollo del Estado y en el desarrollo de esta sociedad para establecer un modelo de normas, de reglas, para crear un orden social capaz de evitar la dominación de los otros. En otras palabras más fáciles y menos complejas, dice que los hombres se van a asociar básicamente para tratar de responder a aquellas necesidades que la naturaleza o no puede responder o su propia soledad no puede satisfacer. Es decir, va a necesitar de los demás seres humanos para poder establecer un modelo, un orden social que permita el ejercicio de la libertad sin que un hombre domine a otro. Si bien es cierto que Rousseau lo que hace es idealizar un poco este estado de naturaleza o ese orden primitivo de vida, y está contrariamente a lo que sostenía Hobbes, que sostenía que el estado de naturaleza era un estado anárquico, muy salvaje, muy violento, en el cual los hombres estaban en guerra de todos contra todos. Prácticamente dice lo contrario en lo que él establece. Él permite o entiende a este estado primitivo como un estado de libertad, de armonía y al mismo tiempo de, podemos decir, de satisfacción absoluta de los hombres. No hay guerra, no hay conflictos, no hay miseria, no hay violencia, etc. Porque los hombres, al ser inocentes, desconocen lo que son las cuestiones como la miseria, la injusticia, la codicia, el egoísmo. Bueno, eso es lo que va a plantear. Este estado idealizado de naturaleza es contrario a lo de Hobbes. Y básicamente el estado surge cuando los hombres se sientan que su supervivencia está en peligro. También establece que los seres humanos son dignos y honestos. Tienen una virtud auténtica en el cual los seres humanos pueden desarrollar o pueden establecer una forma de vida sin violencia o sin desigualdad. ¿Cuándo se produce esta injusticia, esta violencia o esta desigualdad? Bueno, básicamente cuando aparece un fenómeno social que va, podríamos ir a romper este estado de naturaleza o este estado de honestidad, de dignidad, de libertad, de armonía, que es la propiedad privada. Rousseau está completamente en contra de la propiedad privada y básicamente la nombra o básicamente la menciona como que es la gran responsable de la pobreza, la miseria y las desigualdades en la vida humana. Pero cuando hablamos del contrato social, cuando hablamos de este pacto social que firman, básicamente tendríamos que decir que el contrato social que analiza, escribe y reflexiona Rousseau es uno de los libros que más influyó y al mismo tiempo incitó esta Revolución Francesa en 1789. Perdón, básicamente esta libertad, o mejor dicho, el contrato social está basado sobre la libertad y la igualdad de los seres humanos. En este punto o en este libro, Rousseau afirma que todos los hombres llegan a un acuerdo implícito debido a la firma de este contrato social. Es decir, mediante el contrato social, mediante este pacto social, se crea el Estado. El Estado se va a crear para garantizar la paz y el orden social. Pero al mismo tiempo, cuando se firma ese contrato, los hombres adquieren libertades y, mejor dicho, adquieren derechos a cambio de dejar atrás sus libertades. Es decir, que con la firma del contrato social, los seres humanos renuncian a su libertad, como puede ser el autogobierno, como puede ser la libertad de circular o de ir a donde ellos quieran, por un bien común. Ese bien común va a ser el orden social y la paz. Pero se le otorga a estos hombres, dentro de esta nueva sociedad que se crea, ciertos derechos y ciertos deberes. Igualmente el hombre, si bien renuncia a una gran parte de su libertad, posee en sí mismo o retiene en sí mismo tres clases de libertades: la libertad natural, la libertad civil y por sobre todas las cosas la libertad moral. Básicamente estos derechos y deberes que tienen los individuos o que adquieren con la firma del contrato son las cláusulas del contrato. Es decir, el Estado
es la entidad creada para hacer cumplir el contrato. En otras palabras, los hombres firman el contrato para establecer la paz y el orden, y al mismo tiempo el Estado tiene que hacer cumplir ese contrato, es decir, hacerle recordar a todos los hombres que estamos de acuerdo en que existe ese Estado, y ese Estado a la vez tiene que cumplir con lo establecido en los contratos. Es decir, el Estado debe gobernar, debe mantener el orden social, debe respetar las libertades de los hombres, debe respetar también los derechos y los deberes de los hombres. Pero hay un elemento importante, que es lo que va a decir Rousseau, que los hombres pueden, si quieren, modificar los términos del contrato, si así lo desean. Si ven que el Estado o ese contrato no beneficia al resto de la comunidad, lo pueden cambiar y firmar un contrato nuevo. Pero hay algo, en diferencia a lo que decía Locke, que cuando se rompe el contrato y se firma un contrato nuevo, los derechos y los deberes que tenían en el primer contrato se pueden perder. Es decir, que para Rousseau los derechos y los deberes no son inmutables ni tampoco son naturales. ¿Qué es lo que decía Locke, para recordar? Locke decía que los hombres, con el solo hecho, o mejor dicho, los seres humanos, con el solo hecho de ser seres humanos, mantenían en sí mismos 3 derechos naturales. No importa sobre qué sociedad, no importa bajo qué contrato, no importa bajo qué gobierno, ni tampoco bajo qué situación social o bajo qué estado gobierne. Esos 3 derechos, que se llaman derechos naturales, son derechos inherentes al ser humano, que son la vida, la libertad y la propiedad. Lo que va a decir Rousseau es todo lo contrario. Esos derechos o deberes que adquieran los hombres dependen del contrato. Si se firma un contrato en el cual no se establece que la propiedad privada sea respetada, el Estado no la va a respetar. Si se establece un contrato en el cual los seres humanos consideran que las libertades son peligrosas, por lo tanto la libertad no se va a respetar. Eso es lo que marca como diferencia a Locke. Al mismo tiempo, Rousseau argumenta que el poder de la sociedad rige o está centrada en esta voluntad general. Esta voluntad general es la que va a mirar el bien común o la que va a gobernar el nombre del bien común de estos ciudadanos. Ese poder se toma solamente o toma vigencia cuando uno de los miembros de la sociedad se une mediante la asociación. Básicamente, la asociación de los hombres, la firma del contrato social, también forma parte de esta voluntad general. Que la voluntad general es el poder central que surge del contrato social y que tiene como objetivo el bien común de todos los ciudadanos. Dice una frase, Rousseau, que se las voy a leer ahora para un poco de cerrar esta idea. Dice: cada uno de nosotros pone en común su persona y todo su poder bajo la suprema dirección de la voluntad general, y cada miembro es considerado como una parte indivisible del todo. Es decir, que esa voluntad general que surge del contrato social y que la va a ejercer el Estado, porque es el Estado básicamente en donde se va a articular esa voluntad general, se forma y al mismo tiempo necesita de todos, porque todos los firmantes de ese contrato social son la parte y el todo. El contrato social le abre paso a la democracia. Es decir, acá hay otro punto de ruptura con Rousseau. Rousseau establece como la mejor forma de gobierno un sistema democrático. Es decir, ya no estamos hablando ni de sistemas monárquicos, ni de parlamentarios o de monarquías parlamentarias. Estamos hablando básicamente de formas de gobierno centrados en la democracia, es decir, en el poder de los hombres, en el poder de los seres humanos, o en todo caso en el poder de la ciudadanía o del pueblo. Básicamente, dice Rousseau, que solo es la democracia la que reconoce la autoridad y la razón que tienen los seres humanos para formarse en un sistema de gobierno. Es decir, esta democracia no solamente garantiza el poder de los seres humanos, no solamente garantiza la voluntad general, no solamente garantiza la soberanía de los ciudadanos, sino que también le permiten a los ciudadanos o a los hombres libres sentirse parte de esa sociedad, respetar las leyes o participar en la formación de las leyes. Es decir, básicamente es para Rousseau la democracia la mejor forma de gobierno. Igualmente no está hablando de la democracia que tenemos nosotros hoy en día, es decir, no está hablando de una democracia de tipo representativa o indirecta como tenemos, sino que está hablando de una democracia de tipo directa, en la cual los hombres, los seres humanos o los ciudadanos se gobiernan a sí mismos sin la necesidad de un interventor o de un representante fuera de su propia persona. Es decir, que en esta democracia directa
todos los hombres, todos los ciudadanos, todos los seres humanos pueden ejercer su acción política sin necesidad de tener un representante, sin elegir a un tercero. Es decir, yo voto, yo decido, yo elijo y formo parte del gobierno. El ideal político planteado por Rousseau se basa en la autonomía racional. Rousseau sostiene que si la democracia directa es la mejor forma de gobierno, los seres humanos estamos capacitados de tener una autonomía racional. ¿Qué significa eso? Que tenemos la libertad, la independencia y la autonomía para poder decidir utilizando nuestro pensamiento, nuestra inteligencia, nuestra capacidad de entender el mundo, de comprenderlo, de interpretarlo y en algunos casos de presentar o de brindar respuestas y soluciones a los conflictos sin apelar a la violencia. Es decir, que cada ciudadano es a la vez político, legislador y en algunos casos es súbdito y establece reglas para someter a los demás ciudadanos. El modelo político de Rousseau tiene como un actor principal o como un sector principal al pueblo. El pueblo aparece en una doble dimensión, es decir, aparece como sujeto y objeto del poder soberano. En otras palabras, el pueblo para Rousseau es sujeto, ¿por qué? Porque es el que va a ejercer el poder, pero al mismo tiempo es objeto del poder, porque las decisiones que tome el pueblo va a repercutir en la vida de ese pueblo. Por eso es dual, tiene una doble función. Básicamente, cada individuo es sujeto de su soberanía popular, a la cual la va a entregar en beneficio de la comunidad. Es decir, es sujeto porque justamente toma decisiones, pero también es objeto porque parte y forma parte de un todo al cual sus decisiones terminan por afectar. Es decir, esta democracia de gobierno directo es el sistema más perfecto para garantizar a los ciudadanos o a los miembros del pueblo la total libertad y la total igualdad en el ejercicio del poder, como así también en la posibilidad de manifestar su voluntad para llegar a un acuerdo común, beneficioso, libre e igualitario para todos los miembros de ese pueblo. Pero ¿cómo establece o cómo lo entiende el Estado? Básicamente, Rousseau habla de que el Estado va a surgir mediante un acuerdo con los seres humanos. Por eso es contractualista, porque sostiene que los hombres firman un acuerdo para crear esta estructura artificial para establecer, o en algunos casos, garantizar el orden y la paz social. Está completamente en oposición a los postulados de Hobbes y básicamente a la idea de que el Estado tiene que ser ejercido por un gobierno o por un rey absoluto de carácter monárquico. Básicamente el Estado tiene que garantizar los derechos democráticos, es decir, tiene que garantizar el ejercicio, la manifestación y al mismo tiempo la toma de decisiones por esta voluntad general, en el cual lo tiene el pueblo como depositario de la soberanía. ¿Y qué es la soberanía? No es otra cosa que el poder legitimado o el poder necesario, reconocidos por todos los hombres, que tiene una persona para poder decidir o gobernar sobre esa sociedad o sobre el resto de los hombres. Dice, la única forma de gobierno legal será aquella en la cual el Estado sea republicano. ¿Qué significa eso? Una república se compone básicamente de tres elementos. Primero, del respeto a la ley. Segundo, la igualdad de todas las personas ante la ley. Y el tercer punto que podemos marcar es la alternancia en el poder. Es decir, que quien esté en el poder no siempre tiene que ser la misma persona. Entonces necesita que haya un recambio, es decir, que necesita constantemente que más personas se involucren, que más personas tomen decisiones y que más personas permitan reemplazar a aquellas que ya ejercieron un poder o ya ejercieron o ya formaron parte del sistema de poder. En una monarquía o en una autocracia esto no puede ser cumplido, ya que en una monarquía gobierna el rey hasta que se muere y en una autocracia o en una aristocracia o gobierna una sola persona o gobiernan siempre el grupo de los mejores. Si es así, si se produce un gobierno monárquico, autocrático o aristocrático, la legitimidad del Estado está básicamente corrompida o se empieza a perder. Y esa voluntad general no se ejerce ni se va a ejercer. Dice, el Estado se compromete a garantizar lo que yo le decía, la paz social, el orden y por sobre todas las cosas los derechos de las personas. Pero dice que ese orden es injusto porque está basado en las desigualdades. ¿Cómo se generan las desigualdades? Con la propiedad privada. Si todo Estado que surge de un contrato social garantiza el orden social y la paz social defendiendo la propiedad privada,
eso quiere decir que es una sociedad injusta. Porque vuelvo a repetir, la gran causante o el gran defecto o el principal elemento de generador de miseria, pobreza y desigualdad es la propiedad privada. Lo que debe hacer el Estado o lo que deben firmar los hombres para garantizar la libertad y la igualdad es permitirle al Estado que controle la propiedad privada. No que la elimine, que la controle. Es decir, que permita, en algunos casos si es beneficioso para la sociedad, mantener pequeñas propiedades privadas, que sea efectivo. Pero cuando esa propiedad privada se convierte en latifundio y es peligroso para la sociedad, porque empezaría a transitar un camino de desigualdad, de injusticia y de miseria que puede provocar conflictos y puede provocar que el hombre se corrompa aún más de lo que ya está corrompido por vivir en la sociedad. Es decir, el Estado tiene que garantizar en sí mismo no solamente el orden social, el control sobre la propiedad privada, evitar que surja la pobreza, porque a mayor pobreza, mayor miseria y a mayor propiedad privada, el hombre puede llegar a volverse peligroso para la subsistencia de esa sociedad. Hemos marcado lo que es la voluntad general o venimos hablando de lo que es la voluntad. ¿Qué es esa voluntad general o esa voluntad general como la llama Rousseau? Lo primero que tenemos que entender es que la voluntad general no es la simple la numeralización o la simple suma de las mayorías. Es decir, que si en un grupo de 30 personas 20 están a favor de una decisión, eso no significa que sea la voluntad general, eso es simplemente la mayoría. Es decir, no debemos confundir voluntad general con mayoría. La voluntad general siempre va a ser justa y siempre va a estar orientada al interés común, es decir, al interés social de la comunidad. Y básicamente ejerce la función de utilidad pública. Vamos a tomar un ejemplo. Si tienen una decisión o se tiene que tomar una decisión entre estas 30 personas y, como yo le dije, hay 20 que están a favor y 10 que están en contra, pero a pesar de que la decisión que tome esa mayoría es beneficiosa del interés común o en todo caso del bienestar general, quiere decir que esa no es la voluntad general, eso es básicamente la mayoría. La voluntad general siempre va a ser justa, siempre va a estar orientada a defender los derechos, los intereses comunes y la voluntad general de todos los seres humanos. Es decir, que esta voluntad general para Rousseau es la única fuente o el único instrumento que tiene la sociedad, que tienen los seres humanos, de brindarle autoridad y legitimidad al poder del Estado. Básicamente, esa voluntad general va a residir en el pueblo. Es decir, va a tener, o en todo caso, reside en el pueblo y es el pueblo el que desarrolla la soberanía, el poder, como yo le decía. Siempre entiendan la palabra soberanía como poder. Es el poder del ejercicio, es el poder de responder por qué gobierna, para qué gobierna, cómo gobierna. Siempre va a estar vinculado ahí. Soberanía es básicamente poder. ¿Cómo entiende esta soberanía Rousseau? Como una soberanía popular, es decir, como el poder del pueblo, como el poder de los ciudadanos. Para Rousseau, ese poder de los ciudadanos es absoluto, dado que no depende de ninguna autoridad política ni siquiera de un grupo de personas. Esa soberanía popular reside en el pueblo, en todos los ciudadanos, en todos los hombres, en todos los seres humanos que firmaron el contrato social para crear al Estado. Tiene tres características importantes esta soberanía popular. La ejercen todos los ciudadanos. Segundo punto, es inalienable. Nadie puede renunciar a esa soberanía porque es parte del ejercicio mismo de la humanidad o es parte del ejercicio de los sistemas políticos y surge básicamente de la firma del contrato y surge básicamente de la vida en sociedad. Entonces nadie puede renunciar. Si renunciamos a la soberanía popular, estamos renunciando también a la capacidad o a la legitimidad que tenga el Estado o un gobierno de poder ejercer ese poder. Y eso se traduce en que cada uno puede terminar haciendo lo que le parezca, estando en contra de lo que es el bienestar común o el bienestar general. El tercer punto es que es indivisible, no se puede dividir, forma parte del pueblo y es de todas las personas y de todos los que conforman el pueblo. Al mismo tiempo, esa soberanía popular es el alma política del Estado. Bueno, básicamente eso es lo que va a marcar como conceptos nuevos que van a ser voluntad general y soberanía popular. Pero antes de repasar las actividades, quisiera hacer un cuadro comparativo. Ustedes tuvieron en los trabajos anteriores tratar de comparar
cuáles son los puntos o cuáles son los conceptos que manejan Hobbes y Locke. Tuvieron que hacer una comparación entre ambos. A mí me gustaría tratar de hacer una comparación entre los tres para que ustedes puedan entender un poco cómo era ese ejercicio, el ejercicio anterior, pero también para entender cuáles van a ser los postulados que va a tener Rousseau en cuanto a Locke o Hobbes. Ahora se los voy a mostrar para que puedan entenderlo. Por ejemplo, no sé si se ve bien, espero que sí. El primer concepto que tenemos que controlar o en todo caso comparar va a ser estado de naturaleza. Fíjense lo que dice Hobbes. Para Hobbes el estado de naturaleza es violento, anárquico y se produce una guerra constante de todos los hombres contra todos. Es decir, los hombres viven en constante guerra. Para Locke, ese estado de naturaleza está regulado por las leyes y por los derechos naturales. Pero ante cualquier tipo de injusticia o ante cualquier tipo de conflicto, este conflicto, si no respetan las leyes naturales y los derechos naturales, pueden terminar o puede generarse en una violencia que puede ser riesgosa para la supervivencia de los hombres. En cambio, para Rousseau va a sostener que ese estado de naturaleza es libre, es pacífico y está en armonía con la naturaleza. Es decir, está en armonía con todas las personas y al mismo tiempo en armonía con lo que lo rodea. Cuando hablamos de contrato social, bueno, ¿quiénes son los que lo firman? En los tres podemos decir que los van a firmar los hombres. Acuérdense que en este tiempo, siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, estamos hablando de la condición de hombres libres, entendiendo solamente a los hombres. La participación de las mujeres en la política o el reconocimiento de las mujeres como actores políticos van a ser en los años posteriores. Por eso les marco la palabra hombre, aunque yo siempre se las reemplazo con la idea de seres humanos. Pero en ese momento se están pensando en los hombres porque los hombres eran los únicos que podían participar en la política. Hoy en día ese pensamiento parece un poco absurdo y bastante tonto, pero en ese momento era el pensamiento hegemónico de todos los filósofos y pensadores. Bueno, lo firman los seres humanos, libres, renunciando a su derecho de autogobierno para terminar con la guerra constante. ¿Quién lo dice eso? Hobbes. ¿Qué es lo que va a decir? Los hombres libres o los seres humanos libres firman el pacto o el contrato social para proteger los derechos naturales que tienen todos los seres humanos con el solo hecho de ser seres humanos. ¿Cuáles son esos derechos naturales? Vida, propiedad y libertad. O, como debe ser el orden, vida, libertad y propiedad. Los seres humanos firman un acuerdo implícito que les otorga derecho a cambio de abandonar su libertad. Los derechos y los deberes individuales son las cláusulas del contrato. Eso es lo que va a decir Rousseau. Es decir, el contrato social se firma básicamente, o lo firman los seres humanos, cuando las necesidades de supervivencia están en riesgo y básicamente se firman en el cual los hombres abandonan su libertad. Acuérdense que le dije que retienen igualmente tres tipos de libertades: la libertad natural, la libertad civil y la libertad moral. Pero a su vez, esos derechos o deberes no son siempre respetados por el Estado. Es decir, a diferencia de lo que dice Locke, que los derechos son inherentes a la condición de ser humano, lo que va a decir Rousseau que esos derechos y deberes dependen siempre de cuál va a ser la firma del contrato. Es decir, a mayor cantidad de derechos, mayor cantidad de deberes. A menor cantidad de deberes, menor cantidad de derechos. Los derechos siempre van a estar atados a la posibilidad de esa firma del contrato social. ¿Cuáles van a ser las mejores formas de gobierno o las formas que van a adquirir el Estado? Para Hobbes va a ser el Estado monárquico y absolutista. Para Locke va a ser un Estado monárquico parlamentario y para Rousseau va a ser la monarquía directa. ¿Cuál es la función del Estado? Bueno, para Hobbes es el uso del terror para terminar con la guerra y mantener el orden y el poder de la ley. En cambio, para Hobbes debe proteger y garantizar el ejercicio y el cumplimiento de los derechos naturales de todos los seres humanos. En cambio, para Rousseau también está en la función de garantizar, pero es otro lo que debe garantizar. Debe garantizar el cumplimiento de la voluntad general, la paz, el orden social, controlar y luchar contra las desigualdades y básicamente controlar la propiedad privada. ¿Cuáles van a ser la división de poderes? Bueno, para Hobbes no existe división de poderes porque está hablando de que el poder es absoluto y debe ser ejercido por una sola persona. En cambio, para Hobbes, para Locke, el poder se divide en cuatro partes: un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. Y por último, este cuarto poder que lo agrega, que se llama moderador, que generalmente lo va a ejercer el rey.
¿Qué es lo que va a decir Rousseau? Va a existir una división de poderes bajo la forma de una república democrática. Los derechos naturales, para Hobbes, los hombres no poseen. Para Locke, sí, la vida, la libertad y la propiedad. Y para Rousseau, los derechos van a depender básicamente de lo que se establezca en la firma de los contratos. Y como les dije recién, van a tener 3 tipos de libertades: naturales, civiles y morales. ¿Cuál es la naturaleza de los hombres? Para Hobbes, había dicho siempre que el hombre por naturaleza es malo, porque es ambicioso, codicioso, violento, hedonista y busca siempre la satisfacción de sus propios deseos. Locke creía que el hombre era bueno o que poseía una bondad. Para Rousseau, continuando con el pensamiento de Locke, obviamente considera que los hombres o los seres humanos son buenos, nacen buenos por naturaleza, dice. Porque en ese estado de naturaleza los hombres son inocentes, solitarios, libres, independientes, viven el presente sin ninguna noción o sin ningún tipo de preocupación por el futuro. Y básicamente son egocéntricos, pero ese egocentrismo va a estar controlado o compensado por esa empatía, podríamos decir, que van a mantener los seres humanos frente a las penas o las tragedias que van a sufrir otros seres humanos. Pero bueno, eso era básicamente para que entiendan un poco una comparación entre los 3 pensadores y básicamente entre las 2 corrientes de contractualismo que dimos. El contractualismo inglés por un lado, representado en Hobbes y Locke, y el contractualismo francés, representados en la figura de Rousseau. Obviamente que hay otros representantes del contractualismo francés, hoy mencioné a uno como es Montesquieu, pero para no alargar tanto el tema, lo corto simplemente en Rousseau, porque los próximos temas que vamos a dar son sistemas de gobierno en los cuales vamos a empezar a analizar cuál es la democracia directa, cuáles son las democracias representativas, cuáles son los ejemplos en la historia que hay de las distintas democracias y cuál va a ser la democracia semi-representativa, para a partir de ahí empezar a analizar lo que son los gobiernos monárquicos, parlamentarios, presidencialistas, bueno, etc. Eso es lo que vamos a trabajar de ahora en adelante. Pero bueno, para cerrar el video vamos a tratar de hacer un repaso y una explicación de las preguntas. ¿Cómo entiende Rousseau al estado de naturaleza? Es decir, en ese estado de naturaleza, en ese estado previo a la aparición del Estado, ¿cómo vivían los hombres? ¿Cómo la considera? La considera, dijimos que era un estado beneficioso, era bueno para el ser humano, era libre, era armonioso y básicamente el hombre podía vivir libremente sin ningún problema o sin ningún peligro. ¿Por qué se opone a Hobbes? Porque obviamente recién lo estuvimos viendo. Hobbes sostiene que el estado de naturaleza es salvaje, anárquico y violento, y en esa guerra constante del hombre contra el hombre pone en peligro la vida de todos los hombres. En cambio, Rousseau no establece eso, no dice que en el estado de naturaleza los hombres vivían en guerra constante, no. El hombre vivía en un estado de felicidad, de libertad y de armonía que le permitía ejercer una forma de vida inocente, solitaria, independiente y vivir el presente sin preocupación del futuro. ¿Cómo entiende a la democracia? Dijimos que la entiende como la mejor forma de gobierno, que es la única que garantiza cuál va a ser, o en todo caso que garantiza el ejercicio de la voluntad general y por sobre todas las cosas permite el ejercicio de la soberanía popular. ¿Y qué tipo de democracia habla? Bueno, de una democracia directa, en la cual todos los seres humanos pueden ejercer el poder, es decir, pueden ejercer esta soberanía sin la necesidad de tener un representante entre sus deseos y el gobierno. En otras palabras, en una democracia directa lo que le permite a los hombres es ejercer su propio gobierno o ejercer el gobierno por sí mismo, sin necesidad de terceros. ¿Por qué se firma el pacto social? Dijimos, se firma el pacto social básicamente por estas necesidades de supervivencia o por estos miedos o por este incumplimiento de ciertas necesidades que van a trascender las necesidades básicas que sufre el hombre en estado de naturaleza. ¿Qué es la voluntad, lo que es la voluntad general o qué es la voluntad general? No es otra cosa, dijimos que no es la mayoría, dijimos que es la representación siempre justa, que tiende a garantizar el interés común, el bienestar general y que siempre va a estar en beneficio del pueblo, no en beneficio de una simple mayoría. Bueno, eso es básicamente el trabajo que tienen que hacer ustedes, que es el trabajo número 4, que es el último de contractualismo. Espero que les sirva el video y bueno, cualquier duda o consulta me mandan al grupo y se las respondo.
Así que nos vemos la semana que viene cuando le pase el trabajo 4 de historia. Chao, nos vemos.